Hola, ¿qué tal amigos? Pues escuchas, gracias por estar una vez más aquí en Consejos Divinos y en este episodio del podcast quiero que hablemos de la niñez y en el contexto de la iglesia cristiana porque pues en México pues es un buen pretexto, es el Día del Niño y hay algunas reflexiones importantes que compartir en este breve episodio en el que vamos a reflexionar un poco de cómo estamos tratando, cómo estamos educando, cómo estamos evangelizando a nuestros niños en el contexto de la iglesia. La verdad es que es un tema muy interesante y te voy a platicar lo que he estado viendo en mi experiencia. Y en mi experiencia lo que he visto es que muchas iglesias con buenas intenciones, a veces pues es por falta de capacitación, pero muchas iglesias lo que hacen es algunas cositas, pues que pueden ser lindas, como dibujar, alguna cuestión de la historia bíblica, como cantar, lindos cantos cristianos, quizá orar, hacer algunas oraciones breves y bueno, pues la clasecita para familiarizarse con Dios, con los personajes de la Biblia. Y eso es interesante, eso es bueno, no se está criticando eso, o sea, es algo que se tiene que hacer. Pero ¿qué pasa cuando es lo único que nuestros niños van a recibir de su iglesia? ¿Qué pasa cuando todo lo que la iglesia local ofrece a un niño de papás cristianos, a un hijito de papás cristianos, eh, pues es todo ese tiempo en el que pues está haciendo algunas actividades como parte de lo que llamamos muchas veces iglesia infantil. Y sí, definitivamente necesitamos invertir más en los maestros y maestras de la iglesia infantil. Es un hecho que necesitamos invertir más tiempo en ellos para que tengan más herramientas, más tiempo y más recursos, para que tengan más herramientas para saber escuchar a los niños, para saber tratar a los niños, para saber dialogar con los niños, pero sobre todo para saber comunicar el evangelio a los niños. Ahora, los maestros de la escuela infantil no son la primera línea de la iglesia en cuanto a los niños se refiere. Son los papás. Papá y mamá son esa primera línea de la iglesia, pues para cuidar a los niños, para evangelizar a los niños, para amar a los niños. Fíjense que en la materia de educación cristiana que estoy impartiendo, hay algo muy interesante que estuvimos platicando los alumnos y yo, y pues la gran mayoría son pastores de iglesias pentecostales en esta institución educativa específicamente en la licenciatura de teología. Y lo que podemos confirmar, digo, es algo que yo he visto una y otra vez repetirse a lo largo de los años en las iglesias, tiene que ver con que realmente no conocemos a nuestros niños. Realmente los niños cristianos han sido ignorados sistemáticamente. Empezando muchas veces, y estoy generalizando, pero es porque es algo que he visto de manera muy común. Obviamente hay padres de familia, hay mamás que están cerca de ellos, pero necesitamos y debemos hacer mucho más por nuestros niños. Y ahí va. Déjame contarte que he podido ver, sobre todo en nuestra experiencia en consejería estos 13 años, hemos tenido que aconsejar a papás, a mamás, a jóvenes, jovencitos, muchos de ellos pues en la adolescencia, hemos tenido que aconsejarles porque han estado en situaciones complicadas. Lo que hemos visto es que papá y mamá se contentan muchas veces, hay sus excepciones obviamente, pero muchos papás y mamás cristianos se contentan con llevar a sus hijos desde pequeñitos
a una iglesia local. Y muchas veces eso es todo el esfuerzo. Eso es todo el esfuerzo. Ahora, a veces nos vamos al otro extremo. Fíjense, estamos siempre en dos extremos, ¿se dan cuenta? Un extremo es decir, llevo conmigo a mis hijos, nos reunimos con la iglesia, les enseñan cosas y eso es ya como su dosis de cristianismo. Pero en casa no hay absolutamente nada. Ni siquiera muchas veces en casa hay una oración para dar gracias por los alimentos. Y fíjense cómo le vas a enseñar a un niño que la oración es importante. Normalmente tenemos un enfoque legalista, ¿no? Te tienes que orar de rodillas o siéntate y vamos a orar todos juntos, pero esa oración es escuchar a mamá o a papá orar. ¿Qué pasa con los niños? Pues están papando moscas, están con sus mentes en otro lado. Entonces, a veces la oración, el tiempo de oración familiar es eso. Papá o mamá o ambos oran y los niños están ahí en silencio esperando a que ellos terminen. Pero, bueno, como disciplina, pues, bueno, ahí está. Pero, ¿cómo le enseñas a un niño la importancia de la oración? ¿Te has puesto a pensar en eso? Más allá de la propia disciplina, que bueno, para hacer una disciplina, pues ahí está, que vean los hijos que los papás oran, y ahí están los hijos, bueno, yo aprendí así a orar, ¿no? Pues viendo, escuchando, y ahí estábamos callados, pero esto es muy normal, ¿no? Es una práctica más o menos común entre los papás, entonces, pues estás aprendiendo la disciplina de la oración, pero no estás aprendiendo la importancia de la oración en tu propia vida como niño. Sí hay papás que le enseñan esto a sus hijos como cuando el niño está preocupado por algo y entonces sus papás le dicen, vamos a pedirle a Dios, hijito, hijita, vamos a pedirle a Dios por esto, ¿no? Quizá por un tema de salud de uno de sus hermanitos, del pequeño o de la pequeña misma, quizá de papá o de mamá, o quizá de algún familiar, o incluso algún amiguito de la iglesia o de la escuela. Y entonces hay papás que enseñan la importancia de la oración porque ven que el niño puede estar como angustiado, es que mi amiguito, es que mi vecinito o mi primito, etcétera. Y entonces vamos a pedirle a Dios por la salud de tu amiguito, ¿no? O de mamá, o de papá, o de tu hermanito, o tuya. Bueno, ese es un gran método, ¿no es cierto? Y es lo que todos hacemos como cristianos, ¿no? Pero a veces con los niños como que se les demerita, como que, o sea, orar, ¿cómo? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo le decimos al niño, ay, vamos a pedirle a Dios? No es algo que sale en automático, pero bueno, esa es una gran manera, ¿no? El que el niño, en las circunstancias de su vida, ¿no? Como niño, de alguna manera podamos ayudarle a que tenga contacto con el Evangelio para que vea que el Evangelio es real y puede ser de maneras tan sencillas como que sus papás le expongan a cosas, quizá no todos los detalles, pero sí, si hay alguna circunstancia difícil en la iglesia, alguna circunstancia difícil en casa, quizá en el trabajo de papá o de mamá, etcétera, pues mira, vamos a orar porque estamos experimentando esto. Insisto, quizá no con todos los detalles, no a profundidad, pero sí ayudarle al pequeño, a la pequeña, a dimensionar que Dios escucha, que Dios está por encima de todo, que Dios nos ama, que la voluntad de Dios pues es soberana, eh, a enseñarle a que nos preocupamos por las necesidades de otros, a que nos preocupamos por las circunstancias de otros. Entonces es lindo enseñarle a los pequeños que la oración es un instrumento para acercarnos a Dios, para expresarle nuestra preocupación por alguien, nuestro amor por alguien, en fin, o sea, sí funciona, sí es posible hacer algo así. Y que las verdades del Evangelio son reales. Por ejemplo, se me ocurre que
En este caso tuvo que ver con la ansiedad, el ejemplo, la ansiedad, el llevar a Dios nuestras peticiones. También cuando nos va bien, pues ser agradecidos con Dios y intencionalmente agradecer a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración para agradecer a Dios que pudimos comprar esta casita, que pudimos comprar este juguete, que tenemos agua. Vamos, es más, por ejemplo, aquí en México ha habido sequía en casi todo el país. Entonces, a lo mejor podemos orar con los pequeños para enseñarles a acudir a Dios, incluso porque sabemos que Dios está por encima de la naturaleza, porque Él mismo la creó. Y en una actitud humilde, en una oración breve, poder orar, pedir a Dios porque llueva en nuestro país. Bueno, aquí particularmente en México ha habido sequía, probablemente en tu país no, o quizás sí, pero bueno, son ideas para acercar al niño a Dios, a quién es Él, a cómo es su naturaleza y aprovechar cada circunstancia de la vida para comunicar a nuestros pequeños quién es Dios y lo que creemos acerca de Él, acerca de lo que dice la Biblia de Él. Son verdades y son realidades, pero a veces, de verdad, nosotros mismos como adultos no estamos sensibles a que las circunstancias de la vida, más bien, a relacionarnos con Dios a través de las circunstancias de la vida. Y estamos viviendo las circunstancias de la vida, sean buenas o sean malas, difíciles, etcétera. Las estamos viviendo y sobrellevando, pero no logramos conectar nuestra vida con Dios en una dependencia constante y permanente. Y los niños aprenden que la vida cristiana es la de los domingos, la del estudio bíblico, la de la iglesia infantil, la de la actividad específica cristiana en la que se ora, se lee la Biblia, se canta un canto cristiano. Entonces ellos mismos están aprendiendo a hacer una división, una separación entre la vida que transcurre fuera de las paredes del edificio donde nos reunimos y las actividades cristianas en casa. Y los papás son la primera línea de la iglesia en casa. Y necesitamos, platicábamos en la clase de educación cristiana, necesitamos transmitir a los papás que son ellos. Porque como muchos tienen esta idea de yo los llevo a la iglesia, a este lugar donde nos reunimos, los llevo ahí. Ni siquiera es con la iglesia, con las personas, sino a la iglesia como el lugar. Los llevo ahí y ahí les enseñan sobre Dios. Sí, está bien, pero les platicábamos en esta clase que no estamos comunicando como iglesias la importancia de su rol como padres en enseñarles. Ellos son los primeros maestros del Evangelio, de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, del Dios Trino. Son los primeros maestros para los niños. Y se puede enseñar de una manera muy vivencial, como puedes ver. Porque a veces, pues es como, pues sí, el devocional, el estudio bíblico, nos sentamos a leer la Biblia. Pero fuera de eso, otra vez, hay una desconexión. Las cosas de Dios son las cosas que impactan todas las áreas de nuestra vida. Cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando nos preocupa algo, cuando vemos a alguien sufrir, cuando hacemos algo en casa, cuando hacemos una actividad académica. Dios, su presencia, su persona, permea en todas las áreas de nuestra vida porque como adultos creyentes somos seres que adoran a Dios en todo lo que hacen permanentemente. Y fallamos muchas veces en comunicar esto, esta realidad, esta verdad espiritual a nuestros hijos, a los pequeños. Fallamos en comunicarlo. Y hay tantas oportunidades para enseñar a los hijos, porque a veces como papás nos podemos enojar por alguna razón. Y podemos aprovechar esa oportunidad para enseñarles qué hacer con el enojo o qué hacer con una emoción
para evitar que uno sea controlado por esa emoción y entonces rendir ese pensamiento, esa emoción al señorío de Jesús y decir, bueno, debemos pensar como Dios. ¿Ustedes qué creen que hay que hacer? ¿Qué creen que le gustaría a Dios que pensemos? ¿Qué creen que le gustaría a Dios que sintamos? ¿Qué creen que le gustaría a Dios que hagamos? Incluir a los hijos en este aprendizaje en el que a veces estamos los propios adultos, ¿no? Al mismo tiempo que ellos. Sí, a veces tenemos una ventaja, pero a veces estamos aprendiendo al mismo tiempo que ellos. En fin, este pequeño episodio, que a lo mejor ya se alargó, perdón por ello, es para pensar en que los papás tienen la primera responsabilidad de conocer a Dios, de relacionarse con Dios, de amar a Dios, de obedecer a Dios, de vivir el Evangelio de Jesucristo en todas las áreas de su vida, en casa específicamente, como primer ministerio, en casa, en el matrimonio, con los hijos, y demostrar a los hijos que el Evangelio es verdad, que el Evangelio es real. Muchas veces escuchan los pequeños cosas en una predicación, en una enseñanza, y ven a los papás hacer otra cosa en casa. El clásico ejemplo de el papá diciéndole al hijo que cuando alguien llama, cuando alguien, para los que tienen un teléfono fijo en casa todavía, pero para cuando alguien llama a la puerta probablemente y el papá dice, si es fulano de tal, dile que no estoy. Parecen cosas pequeñas, nimiedades, pero estamos enseñando permanentemente a los niños acerca de la fe en el Dios Trino. Y una cosa más, eh, ciertamente los, los, los pequeños crecen y tenemos que ayudarles quizá de alguna manera a que tengan amiguitos cristianos y específicamente en la iglesia local. Tenemos que ayudarles a que hagan estas amistades. Yo, gracias a Dios, todavía conservo amistades desde que era un adolescente en la iglesia, que fue a la edad a la que el Señor me atrajo a su precioso amor. Em, y muchas de esas amistades las conservo. Es precioso. Y muchas de esas amistades las conservo, pero no solo para pasar un tiempo agradable, sino para orar unos por los otros, para servir juntos, para ser la iglesia que debemos ser, aunque cada uno de nosotros esté en distintas iglesias locales. Pero es hermoso eso, y por el contrario es terrible ver que hay jovencitos que se alejan de la iglesia porque no tienen amigos cristianos, porque sus amigos no son cristianos. Ahora, no es por satanizar, algunas iglesias dicen, no tengas amigos no cristianos porque hacen cosas malas y te van a jalar. Y confiamos muy poco en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Nosotros mismos sabemos que no les hemos dado buenas bases porque tenemos este miedo de que los jalen, ¿no? De que las cosas del mundo los seduzcan. Pero ellos son los que deberían ser la influencia, amando a sus amigos no cristianos. Y debemos de hacer así de intencionales, ayudándoles, orientándoles para cómo ser amigos cristianos, que aman a sus amigos no cristianos, que pasan tiempo con ellos, que son de influencia para ellos. Y hacemos todo lo contrario muchas veces. Y lo peor es que no nos ocupamos como padres de familia de que haya amiguitos cristianos y especialmente en la iglesia local para que se acompañen en la vida, para que se aconsejen mutuamente, para que se animen, para que se den consuelo, para que se instruyan, para que se corrijan, para que hagan todo lo que hace la iglesia, pero para ellos, en el caso de ellos, a su edad. Hay muchas cosas que hacer como iglesias, pero meditemos en estas cosas, meditemos en
cómo podemos amar a nuestros hijos, cómo podemos comprometernos con nuestros hijos, primeramente haciéndolo a través de los padres, pero también haciéndolo a través de amistades que van a perdurar toda la vida, amistades cristianas que conocieron cuando eran jovencitos, pequeños, en su iglesia local. Seamos intencionales, cuidemos a nuestros hijos. La realidad, como ustedes saben, es que cuando los jóvenes se van a estudiar a la universidad, desde la preparatoria muchas veces, pero los jovencitos van abandonando la iglesia y es porque los papás creen que ya son cristianos, incluso, ay, pues se bautizaron. Esto es común en las iglesias. Se bautizaron, sirve de esta manera, toca la guitarra o tal instrumento, canta, hace tal cosa en la iglesia, lo hemos llevado. Parece que cree, pero no nos hemos tomado la molestia de asegurarnos de que cree y de asegurarnos no haciéndole un examen, no siendo policías espirituales, sino escuchándole, escuchando sus, pues, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus luchas, escuchando, teniendo conversaciones, papás haciendo intimidad con sus hijos, siendo cercanos, no solo pasando un tiempo divertido con ellos, sino generando intimidad con ellos. Eso hace mucha falta. Y, y creen que son cristianos porque los han llevado por años con la iglesia. Y sorpresa, los hijos terminan diciendo, pues ya no quiero ir a la iglesia, yo nunca he sido cristiano, tú me has llevado, pero realmente yo no comparto la misma fe que tienes tú, no la tengo, no creo. Y entonces terminan por alejarse de la iglesia por todas estas razones que he dicho. Así que todas estas razones, que todas estas acciones, que todas estas cosas que hagamos como iglesia a través de los papás, pero también como iglesia a través de la escuelita infantil, a través de tantas cosas, ocupémonos de sus vidas preciosas. También seamos amigos de ellos, em, y ayudémosles a que tengan amiguitos con quienes compartan la vida y que unos a otros se animen a la fe. Ver eso es precioso, es un gran regalo del Señor cuando entre ellos, aunque sean pequeños, se animan, se enseñan, se aconsejan con base en el consejo de Dios. Bueno, es algo que si no tomamos cartas en el asunto, ¿qué va a pasar con ellos? Quizás se van a alejar de Dios y de la iglesia durante muchos años y el Señor los alcance después de mucho sufrimiento, de malas decisiones. Seamos cercanos a nuestros niños, protejámoslos de nosotros mismos, protejámoslos de sí mismos y compartamos el Evangelio con ellos de una manera vivencial. Qué hermoso es pensar en esto, ¿no es cierto? Bueno, pues gracias por acompañarme hasta aquí. Que Dios sea contigo y hasta pronto.